Buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla gratuita de Perdón Cuántico. Tenemos un gran gusto con Angie hoy de estar acá. Te damos gracias, Manuela, por tomarte el tiempo para presenciar la charla. Sos bienvenida a poder preguntar todo lo que quieras. Y la idea de hoy es darles una probadita de lo que es el taller de Perdón Cuántico, donde trabajamos con todos estos conceptos. Un taller un poco más extenso, que tiene aproximadamente unas 4 horas, y donde trabajamos este enigma, que para muchos es un enigma, y para mí lo fue de hecho al principio, un gran enigma, entender la idea de perdón y la necesidad de perdón. ¿Y qué era el perdón? Porque la verdad es que tenemos un concepto del perdón que por ahí no es el concepto del que vamos a hablar hoy, y por eso vamos a definirlo lo mejor posible. Así que gracias por estar, Angie. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Nancy, por la presentación espectacular. Sí, la verdad que es uno de los talleres que más, en mi caso, impactó en su momento, y lo repetimos varias veces el año pasado y tuvo muy buenos resultados, así que por eso lo vamos a volver, lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de un periodo de tiempo, porque es una de las herramientas que quizás sea el puntapié al comienzo de un nuevo camino, o al comienzo de empezar a tener lo que tanto buscamos, ¿no? Algunos creemos que es felicidad, yo al principio buscaba eso, amor y demás, y en realidad lo que buscamos es paz, ¿sí? Que contiene todas esas cosas que en realidad es lo que nos trae para poder vivir en esa felicidad, en ese amor, en esa armonía, ¿sí? Y con todas estas herramientas. Y el perdón cuántico es la verdad que de la manera que está presentado, una herramienta súper dinámica para utilizar en el día a día. Es como para tenerla en el bolsillo, tanto para el hombre como para la mujer, y de ahí empezar a desarmar esas creencias que tenemos con respecto a un montón de cosas. Sí. Así que arranquemos nomás, querida Nancy. Gracias por invitarme. Lo primero que me gustaría decir antes de comenzar con el material que les preparamos para esta charla, es decirle que vamos a trabajar con una premisa, que está muy buena aclararla al principio. La premisa es algo que no es necesario creerla, ¿sí? Pero sí es necesario escucharla y quizás comenzar a cuestionarnos internamente si para nosotros la vida pinta de ese color o no, ¿sí? Hay una idea que hemos empezado con Angie a gestar desde el año pasado, que es que todos buscamos en la vida un estado del ser, ¿sí? Buscamos conectarnos con nuestro ser y conectarnos con el estado del ser, de la paz y del amor. Y que ese estado es el que estamos todo el tiempo buscando conseguir, digámoslo de esa manera. Nosotros con Angie lo visualizamos como un camino, donde el objetivo, la meta de ese camino es llegar a ese estado de amor y de paz, ¿sí? Un estado de bienestar que no esté asociado con lo que tengo o con lo que me sucede, sino que independiente de lo que yo tenga o de lo que me sucede, ese estado esté presente en mí siempre. También hemos descubierto que para transitar este camino es necesario enfrentarse a una serie de obstáculos. Esos obstáculos son los que no nos permiten experimentar este estado del ser, de paz y de amor. Y el perdón es la herramienta definitiva para remover los obstáculos que no nos permiten tomar contacto con el amor y con la felicidad. Más allá de mis deseos, más allá de los deseos que yo pueda tener, respecto de lo que yo quiero conseguir en la vida, o de lo que creo que me hace feliz, la realidad es que cualquier cosa es disfrutable, hasta una pena es disfrutable, si yo lo hago desde un estado de paz y de amor. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hello, hello. Hola, Claudia. Entonces, bueno, era sentar esta premisa, ¿sí? Vamos a trabajar con la premisa, vamos a trabajar con la herramienta, que es el perdón cuántico. Hoy vamos a hablar de eso, pero trabajamos con la premisa ¿de qué? De que estamos en un camino.
y de que tenemos como objetivo alcanzar el estado del ser, del amor y de la paz. Y que para poder alcanzar ese estado del ser es necesario que removamos los obstáculos que no nos permiten experimentar ese estado del ser. Y aclaramos esto primero, ¿por qué? Porque yo puedo tomar cualquier herramienta, cualquier herramienta energética, cualquier herramienta filosófica, cualquier herramienta que incluya alguna función energética o mental para mejorar mi vida, pero si mi único objetivo es hacer una herramienta para tener un mejor trabajo, para, por ejemplo, tener una casa nueva, para ser feliz con mi pareja, para que mis hijos estén integrados conmigo, o que mis hijos hagan esto o lo otro. Estoy centrando mi visión en el afuera, y nunca voy a conseguir una solución real. Voy a experimentar altos y bajos, pero no voy a conseguir una solución real. Por eso es que tenemos que fijar el objetivo con mucha certeza. El objetivo siempre tiene que ser el estado del ser, de la paz y del amor. Lo demás, la casa, el auto, los chicos, la pareja, viene por añadidura, ¿sí? Porque obviamente en un estado de paz y de amor, lo que yo quiera experimentar, lo voy a experimentar, y lo voy a experimentar desde la paz y desde el amor. Lo que me toque vivir va a ser lo perfecto para mí. Mientras tanto, al tener estos obstáculos que no nos permiten experimentar este estado del ser, nosotros vivimos la vida como una pesadilla, donde nos levantamos todos los días y experimentamos una serie de conflictos, y sentimos gravemente la ausencia de la paz y del amor. Entonces, lo que buscamos en realidad es desarrollar la habilidad que ya existe en nosotros, pero que está olvidada, del perdón. Así que lo vamos a redefinir completamente a la idea del perdón, ¿sí? Ahora Angie les va a leer un fragmento del libro blanco de Ramtha, donde creo que no hay mejor explicación acerca del perdón que esta. Es un poco compleja, la vamos a tener que charlar un poco, pero van a ver lo acertado que es luego que ustedes la internalicen. Sabe que nunca tendrás que pagar por lo que hayas pensado o hecho en esta vida o en otra, siempre y cuando te perdones por ello. El perdón de uno mismo es el acto divino que remueve de tu alma la culpabilidad y el juicio del yo, que limitan la expresión de Dios que eres. Sabe que cuando te hayas perdonado a ti mismo, esta vida y las que van a venir serán simplemente para experimentar ser una parte del ahora, que es el futuro de todo lo que es. Sabe que eres eterno, que nunca has fracasado y que el único error que has cometido es creer que has. Libro blanco de Ramtha. Bien. Increíble, ¿no? Sí, y por supuesto les recomiendo que busquen el libro, está en internet, y que lo lean. El libro blanco de Ramtha es un libro espectacular para entender la proyección, la percepción y el perdón. Sí, Claudia, ¿querías agregar algo? Hola, ¿cómo están? Hola, Claudita. ¿Qué tal, Manuela? Sí, Manuela. Preguntar, libro blanco de Ramtha. R-A-M-T-H-A. Ramtha. El libro blanco de Ramtha. Yo, retomando lo que vos decías antes, Nancy, qué difícil esto del perdón, o qué errados por ahí estamos nosotros en la concepción de lo que es el perdón. Por eso lo creemos difícil. Por eso es difícil, porque pensamos que el perdón tiene que ver con otorgar algo a alguien, cuando en realidad no es así. ¿No? Bueno, que desde ahí creo que está todo como construido en un concepto erróneo. Toda la construcción que nosotros pensamos que es lo que es el perdón, sí, todo va cayendo cuando uno realmente siente, ¿no? Cuando uno lo estudia, lo siente o lo decodifica, qué sé yo, sí, por así decirlo, ¿no? Sí. Todas estas construcciones van cayendo.
Sí, definitivamente, definitivamente. Por eso es tan interesante redefinir el perdón y comprender el objetivo, porque nosotros podemos desarrollar cualquier herramienta que queramos en la vida, pero si el objetivo no está claro, si el objetivo de nuestra vida, la misión por la cual estamos acá experimentando esto, teniendo esta experiencia de tercera dimensión, no está claro, es que no vamos a poder digamos, nunca llegar a un buen puerto en nada. Aparentemente las cosas van a mejorar en algún punto y luego van a empeorar, ¿sí? Es el ciclo eterno de altos y bajos del ego, ¿sí? Y nosotros estamos atrapados en ese ciclo. Pero estamos atrapados porque tenemos puesta nuestra visión en un lugar que no es el adecuado. Y hoy se nos está pidiendo, hoy digamos, si decodificamos la situación actual, vemos hoy la situación de aislamiento mundial, vemos la situación de peligro de muerte. Si nosotros analizamos un poco, decodificamos un poco la actualidad, nos vamos a dar cuenta que lo que se nos está pidiendo es que cambiemos la mirada de afuera hacia adentro, ¿sí? Y nos está todo el tiempo está dándonos la misma señal, que es todo es desde adentro hacia afuera, nunca es de afuera hacia adentro, ¿sí? Y lo que nos están pidiendo es que nos adecuemos a eso. Por eso hoy las herramientas como el perdón son de lo más eficaces para remover estos obstáculos que no nos permiten experimentarnos como este ser que realmente somos. Porque la realidad es que nosotros no vamos a construir un ser, ya somos ese ser. No necesitamos construirlo, no necesitamos hacerlo al ser, ya somos ese ser. El único problema es que no nos experimentamos como el ser que somos. Entonces necesitamos este autodescubrimiento. Y la verdad que hasta ahora, con todas las terapias que hago y todas las cosas que he hecho para mí y para otros, no he encontrado nada más efectivo que el perdón. Por eso lo primero es redefinirlo y después empezar a usar la herramienta, ¿sí? Nunca me tengo que olvidar de mi objetivo, porque si yo me centro en obtener cosas, o obtener emociones o estados de ánimo o situaciones o cosas materiales o personas específicas, estoy otra vez poniendo mi mirada afuera, y es ahí cuando el perdón no va a funcionar, ¿sí? Necesito siempre tener bien presente que la mirada tiene que estar hacia adentro, y que el perdón es, y ya vamos a hablar por qué dijimos cuántico, el perdón siempre es hacia nosotros mismos, ¿sí? Por eso los invito a que reflexionen sobre este pedacito del libro de Ramtha, que es muy interesante, ¿sí? Primero y principal, lo que él nos dice es que nosotros no tenemos que pagar por lo que hemos pensado o hecho. Eso es muy importante, porque el concepto de culpabilidad está insertado en nuestro inconsciente, personal y colectivo. ¿Se entiende? De hecho, yo les invito a que piensen algo hoy. Si ustedes salen hoy sin barbijo a comprar, ¿sí? ¿Cómo se sienten? Aparte de que les van a decir que no les van a vender, ¿sí? Aparte de que les van a decir que no les van a vender, ¿no? Culpables, ¿sí? ¿No? Nos vamos a sentir culpables, porque nos sentimos como que aparentemente estamos haciendo algo malo que afecta a otras personas, ¿sí? Independiente de que con esto no estoy queriendo decir que tengamos que caer en la desobediencia civil ni nada por el estilo, no es mi idea animarlos a eso, sí es animarlos a que entiendan y piensen que la mayoría de las conductas están basadas en la culpabilidad. ¿Se entienden? No en el amor. ¿Sí? No usamos barbijo porque amamos a los otros y los queremos cuidar, usamos barbijo porque nos obligan, ¿sí? Y porque si no lo hacemos nos sentimos culpables. Bueno, yo no uso, así que... Me reía y lo hice a propósito porque Angie se resiste. Claudia, ¿querías decir algo? Con respecto a la culpa, yo creo que somos muy culposos, ¿no? Pero de todas las situaciones. El disco estuvo buenísimo, es un buen ejemplo. Sí, ya creo que desde la concepción, y esto de que la religión nos ha adoctrinado con el tema del pecado original, ya desde el acto de amor de la concepción ya es como que venimos pecando, ya venimos culpables.
Sí, 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 nacimos sí. culpables. Ya nacemos de la culpa, ¿no? Entonces, Nacimos culpables. Nacimos culpables. Mujeres, Y de nosotras, hecho, que comimos la manzana y lo hicimos pecar a Adán, ¿no? claro, sí, sí, obvio. sí, Y bueno, y totalmente. esto no, hoy en estas situaciones que se me presentó y que me dijeron, bueno señora, si no trae barbijo no la podemos atender, y yo lo miré, gracias, sí, sí, está bien, gracias, ¿viste? Y por dentro te amo, mi amor, o sea, y me voy a otro lado, o sea, no era culpa ni siquiera con la persona, era mi culpa que me la estaba diciendo el otro, porque no estaba usando barbijo, ¿entendés? Pero yo, o sea, Aparte, no, es eso, ese es el reflejo del otro. El otro no me hace nada, el otro no hizo nada que no tenía que hacer, ni nada. Fui a otro lugar, me atendieron, perfecto, o sea, no pasa absolutamente nada, pero es como que uno en la mente nos educaron con premios y castigos, ¿sí? Si sí, haces la tarea, te va bien en la escuela, todo, o traes una buena nota, vas a comer el postre, vas a ir a jugar con tu amiga, o sea, premios y castigos, como nosotros prácticamente criamos a nuestros animalitos. Entonces, y tenemos todo eso la sociedad de la incorporado, culpa, Sí, la sociedad de la claro, culpa, entonces, sin duda. sociedad la sociedad de totalmente. la O culpa, sea, no ¿no? Sí, vamos, sí. no puede, en la iglesia católica no se puede conmudar porque pecaste, en otras doctrinas yo he escuchado y he experimentado, si no vas, uy, entonces estás en pecado, entonces, y un montón de Pero, cosas, y así chicas, todo. sí, yo soy divorciada y en varias iglesias, o sea, en la comunidad donde iba, el tema de ser divorciado es un tema de ¡Uf! excomulgación. O sea, Sí, no podés Terrible. comulgar, no, No no puedes podés comulgar. comulgar, te divorciaste. Y Te depende digo, del cura, ¿no? Porque hay curas que son todavía muy clásicos, muy a rajatablas, entonces no podés recibir la hostia, ¿no? No podés comulgar, porque claro, estás claro, divorciada. sí, Y sí. si te tal casaste cual. por la iglesia, olvídalo, peor. Claro. Bien. No, y de hecho, Lo, Y no les, Lo no les interesante pasa es que también que nos hacen, advirtamos que muchas cosas que nosotros vivimos tienen que ver con la expresión de la culpa inconsciente. Esto que dijo Angie es muy certero y por eso di este ejemplo en particular porque ella lo vivió. No es que ella no se sienta culpable, de hecho se siente y por eso es que recibe la negativa del otro lado, ¿sí? Porque es inconsciente y tenemos que tener muy presente esto, porque si no, no vamos a comprender para qué nos pasan las cosas que nos pasan. O sea, no lo vamos a entender porque es inconsciente, porque no está dentro de nuestro acervo consciente de información. Entonces tenemos que saber interpretar lo que nos llega de afuera para poder insertar el perdón en nosotros, ¿sí? Que esto es muy interesante. Y fíjense lo que dice Ramta, ¿no? Dice, el perdón de uno mismo es el acto divino que remueve del alma la culpabilidad y el juicio del yo. O sea, cuando yo me perdono, estoy liberando a mi alma de los juicios y las culpabilidades inconscientes. Ahora, hay un paso previo, que acá Ramtan quizás no lo está aclarando, pero en el libro igual lo dice en varias partes, pero hay un paso previo que es tomar conciencia. Si yo no tomo conciencia de que lo que yo vivo no es externo, es interno, entonces no va a tener efecto el perdón que yo pueda ejecutar, ¿sí? O sea, yo me puedo perdonar, pero si yo no tomo conciencia de para qué vivo lo que vivo, entonces ese perdón no va a tener efecto, ¿sí? Entonces, esto de remover los obstáculos que nos impiden experimentar el amor y la paz, va a conllevar entender que el 95% de la información que se expresa en nuestro ambiente es inconsciente, ¿sí? Entonces, yo salgo a la calle y alguien me agrede, nadie me está agrediendo. Yo me estoy agrediendo por medio de esa persona. ¿Por qué? Porque estoy expresando una información inconsciente. Acá la mayoría nos enfrentamos, y digo la mayoría porque a mí me pasó, yo soy ex abogada, ¿sí? Estudié abogacía en su momento, por lo cual el concepto de que el otro no es culpable de lo que hace me resultaba muy chocante cuando empecé con esta enseñanza, era algo que era muy difícil de glutir para mí,
porque había estado adiestrada durante 5 años acerca del comportamiento, las reglas y la culpabilidad de las personas, ¿sí? Es más, no es que todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, en realidad todos son culpables hasta que se demuestre su inocencia. Para que ustedes tengan una idea, es al revés de lo que decimos Vox Populi, pero en realidad internamente en la justicia es al revés. Una persona ha sido acusada es culpable, ¿sí? Una vez que ha sido acusada y tiene que demostrar que es inocente. En vez de que el Estado demuestre su culpabilidad, esa persona tiene que demostrar su inocencia. Pero bueno, más allá de eso, me costaba mucho mi entender. Yo decía, pero no, si alguien viene y me grita, él es el culpable, porque él me está gritando. ¿Se entiende? ¿Y por qué es esto? Porque naturalmente caemos en una posición de víctima. Lo hemos aprendido desde el nacimiento a esto, ¿sí? Y desde el nacimiento estamos manipulador. Sí, totalmente manipulable, ¿sí? Manipulador. Y que tiene que ver con la obediencia civil en cierta manera, ¿sí? Si yo no imprimo en la sociedad culpabilidad, la sociedad no tiene por qué respetar las reglas. ¿Se entienden? Es una cuestión casi de lógica, les diría. ¿Se entienden? ¿Por qué la gente va a querer respetar las reglas si yo no le impongo ninguna pena? ¿Se entiende? Si no lo hago sentir culpable y si no hay consecuencia de su incumplimiento, la gente no lo va a cumplir. Esa es la idea. Pero bueno, esto pasa porque las personas experimentan la vida como si fueran víctimas de la situación y no como los hacedores de su propia historia, ¿sí? Por eso hoy vamos a ver que la palabra cuántico, asociada al perdón, es muy importante que la tengamos bien presente. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros no entendemos que las experiencias que vivimos se generan por la información que poseemos de manera inconsciente y que expresamos por medio de los otros, entonces estamos atrapados en un ciclo de víctima-victimario. O sea, quiere decir, en algún momento vamos a ser víctimas y en algún momento vamos a ser los victimarios de la situación, pero no vamos a comprender la cuántica de eso. Sí, de hecho hoy a mí me pasó algo muy particular, que esta situación la tuve hoy, y hoy no era mi día para salir, o sea, yo soy par, hoy salían los impares, ¿no? Entonces, y yo soy en general soy muy respetuosa hasta que, nada, como todo, ¿no? Soy muy respetuosa del otro y de conmigo misma. Y yo dije, tenía cosas que hacer, y había que hacer cosas que no se podían dejar para mañana, ¿sí? Que no eran necesariamente mías, pero yo me había hecho cargo de eso y yo dije, yo voy y yo voy a salir igual aunque no me toque. No me paró nadie, ¿sí? Absolutamente nadie. Me crucé todos los controles habidos y por haber. Si yo no hubiese tenido trabajado ya toda la culpa con respecto a que, salí el día que no corresponde, estoy cometiendo una infracción, es como salir sin papeles con el auto, ¿no? Es lo mismo. Cuando vos salís sin papeles, seguro que te paran. Ahora, salís con todos los papeles, no te para nadie. ¿Sí? Bueno, excepto que seas Nancy. Excepto que seas Nancy. Es una ley. Entonces, no me paró absolutamente nadie, ¿sí? Nadie. Entonces, me pareció muy llamativo que entre un negocio y que una persona me diga, no, si bien había un cartel, yo no lo voy a negar, había un terrible cartel en la entrada, y él me dijo, chico, no la vamos a atender porque no tiene tapabocas, ni siquiera barbijo, nada, tapabocas, o sea, que podía tener nada. Yo tenía una bufanda, me subí a la bufanda y listo. Pero yo dije, está muy bien, gracias, y me fui. Pero después era un tema para autoindagarme, ¿no? O sea, un tema para perdonarme. ¿Qué estoy proyectando ahí? Aunque sea una pavada, chicas, aunque sea una tontería. Primero porque nosotras ya venimos con un trabajo, y yo vengo con un trabajo así como duro, o sea, como duro me refiero a que intenso, me estoy ocupando de perdonarme todas mis proyecciones, ¿sí? Y más allá de perdonar al otro, pues yo obviamente que arranqué como todo el mundo, perdonando al otro, ¿sí? Porque creía que el otro me había hecho daño. Cuando uno entra en este camino y se empieza a dar cuenta que el otro solamente está ahí para mostrarnos que nos tenemos que perdonar y amar, primero a nosotros, ¿sí? Que ahí es donde está esa combinación de amor y perdón, hace que nos liberemos,
¿sí? Y como dice la fotito ahí que me encanta, rompemos esas cadenas de enjaulamiento, de encarcelamiento, de sensación de que todo te controla, ¿sí? Y la verdad que, bueno, se los traigo porque, a ver, van a vivir determinadas situaciones y no necesariamente el otro la tiene que vivir, es particular de cada uno. Y cada vez van a ver cómo uno va a ir afinando o afinando más finito, ¿no? Hilando más finito, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero van a hacer cosas como muy grosas, que alguien te grita, que alguien te maltrata, después van a hacer cosas así sutiles, porque el chico solo me lo dijo. Yo lo respeté a él y me fui, pero también yo venía con culpa, porque en todos lados había carteles que decían usar tapaboca, usar tapaboca. Y yo digo, ¿por qué no quiero usar tapaboca? Bueno, es porque obviamente no me compré la pandemia, ¿no? Me compré otra cosa, o sea, estoy convencida de que estamos acá para hacer este trabajo, ¿sí? Y todo me lo muestra, ¿no? El domingo pasado limpié los vidrios y a los 30 segundos que termino de limpiar los vidrios se larga a llover. O sea que no hay que mirar para afuera, hay que mirar para adentro, ¿sí? Y así. Sí, sí. Bueno, voy a aprovechar que estás hablando de este tema para aclarar una cosita un poquito filosófica para acompañar el ejemplo que estás dando, ¿no? Y es lo siguiente, hay que tener en cuenta una de las 7 leyes universales. Si nunca tomaron contacto con esta información, está bueno que la googleen, ¿sí? Está en todos lados, en cualquier lugar que ustedes pongan las 7 leyes de la espiritualidad. Inclusive tienen un libro muy lindo de Chopra donde él lo explica magistralmente. Chiquitito, un libro chiquitito de Chopra que debe tener 50 páginas. Bueno, una de esas leyes dice, todo es mente. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Todo es mente. ¿Por qué? Porque el mundo que vemos está colisionado, o sea, está materializado por nuestra observación del mundo. O sea, nosotros pensamos el mundo. ¿Sí? No es que el mundo nos contiene a nosotros, el mundo está contenido en nosotros, es al revés. No es que nosotros estamos dentro del mundo, el mundo está dentro de nosotros, ¿ok? Porque vos para experimentar la vida tenés que pensarla a la vida. Y acá es donde cobra importancia que el perdón sea cuántico. ¿Por qué? La cuántica, la física cuántica, lo que nos devela en uno de sus experimentos, que es el experimento de la doble rendija, ¿sí? Después si quiere búsquenlo para ampliar la información, nos devela la idea de que para que se materialice algo, ¿sí? Tiene que haber una mente que lo observe, ¿sí? Si nosotros no observamos, no colisionamos a los átomos y no hay materia, ¿sí? Por lo cual, la casa es como es porque yo primero la tengo que pensar a la casa para que después que esa casa se materialice en el mundo. Entiendo que esto que les estoy diciendo es difícil de deglutir porque nosotros tenemos el pensamiento contrario. Creemos que el mundo está antes que nosotros y que nosotros luego hemos venido al mundo. Por lo cual, que todo sea mente y que nosotros con la mente estemos colisionando el mundo, o sea, haciendo que el mundo aparezca, para nosotros es algo difícil de entender. Pero la realidad es que los físicos cuánticos han logrado abrir el núcleo del átomo y se han encontrado con que en realidad dentro del núcleo del átomo solo hay una nube energética de probabilidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Dentro del núcleo del átomo no hay atomitos más chiquititos de materia, ¿sí? Sino hay energía. Por lo cual, somos todo energía. Y esta configuración de cuerpo, casa, calles, ciudades, es algo que lo hemos colisionado con la mente. No yo, Nancy, o Angie, o Claudia, o Manuela, individualmente, no, lo hemos proyectado entre todos de manera conjunta con esta mente universal que somos, ¿ok? Y que nos manifestamos de maneras individuales aquí como nos vemos todas diferentes, ¿sí? Aparentemente diferentes, ¿sí? Aparentes. Propias de una misma mente. Ahora, esta mente que se experimenta de esta manera nunca fracasó y nunca cometió un error, ¿sí? El problema es que no nos conocemos a nosotros mismos en totalidad. De hecho, el 95% de la información que contiene lo que somos es inconsciente.
Por eso, ¿cuál es el primer trabajo que tengo que hacer? Hacer consciente lo inconsciente para autoconocerme. Y luego me perdono, porque al hacerme consciente me doy cuenta que en realidad todas mis experiencias provienen de mi observación del mundo, ¿sí? Y ahí voy a tomar el ejemplo de Angie. Obviamente ella, a pesar de no tener reparos en cuanto a tener que salir por una urgencia el día que no le corresponde, lo hace porque era inevitable, ¿sí? Era algo inevitable lo que ella tenía que hacer, no se podía hacer otro día. A pesar de eso, su culpabilidad inconsciente, ¿sí?, se expresa en la experiencia del tapabocas. Entonces, lo primero que ella hace es que tomar conciencia de esa culpabilidad y luego perdonarse, ¿sí? Porque nosotros sabemos que no hay error en nosotros, que la divinidad está dentro nuestro y que la divinidad no comete errores, pero sí se puede percibir erróneamente, que es lo que hacemos. Nos percibimos en el error. Y lo que busca el perdón cuántico es perdonarnos, mejor dicho, que nosotros mismos provoquemos el perdón al darnos cuenta que en realidad no le estamos haciendo nada a nadie, ni nadie nos está haciendo nada a nosotros, simplemente estamos teniendo una experiencia en tercera dimensión donde estamos pensando esta situación. Y ustedes dirán, bueno, pero qué perverso, ¿por qué estoy pensando cosas que aparentemente me hacen mal? Y en realidad tienen que tener en cuenta que la mente no tiene juicio. La mente no entiende qué está mal o qué está bien. El juicio lo tiene el yo, el juicio lo tiene el ego, ¿sí?, dentro nuestro, no nosotros. Por lo cual, cuando la mente te manda una señal, por ejemplo, una persona que te dice no te voy a atender porque no tenés tapaboca, no te está tratando de dañar o de que vos te sientas mal. Está tratando de que vos te des cuenta de una información inconsciente que vos misma has fabricado y que vos estás utilizando para hacerte sufrir, ¿sí? Entonces la intención es al revés de lo que creemos. Las experiencias no vienen para hacernos sufrir. El sufrimiento es una elección que nosotros tomamos, ¿sí? Las experiencias vienen para que nosotros nos demos cuenta de esa información inconsciente, ¿sí? Para que nos demos cuenta de esa parte nuestra. Sí, y la realidad es que, bueno, si bien fue un detalle, siempre hay un trasfondo mucho más interesante, y eso quiero que por ahí, tenemos otras clases, ¿sí?, que se llaman autoindagación, y las invitamos a que las tomen, donde les vamos a enseñar a que cada momento de esto ustedes lo puedan, se puedan fortalecer y utilizarlo con una herramienta a favor. ¿Y por qué se los digo? Porque obviamente que ni la persona, ni que me digan que tenía el tapaboca, el sentido, yo estaba rompiendo una regla que había impuesto, ¿sí? Y eso era lo que yo tengo que autoindagar. En mi inconsciente está alojado que en algún momento recibí una reprimenda, las reglas, y yo me estaba mostrando que tengo que trabajar ahí. Bueno, es más largo, ¿sí?, de explicarse, lo quiero aclarar para que no quede así como en las nubes, pero cuando nos volvemos excelentes ejercitándonos ahí, lo van a poder hacer siempre, ¿sí? Pero cuando nos volvemos cancheros, como que tomamos velocidad. Entonces, nada nos va a cambiar, ni el humor, ni el estado de ánimo, ni siquiera nos vamos situaciones que no eran el caso, ¿sí? Porque si yo me hubiese agarrado en otro momento, y te estoy diciendo, ¿sí?, o 2 años atrás, quizás le hubiese dicho de todo al chico, o quizás hubiese reaccionado. Y todo eso hoy no pasó, ¿sí? Eso es lo interesante. Bueno, sí. Hay una inversión de pensamiento que es necesario realizar, que es dejar de pensar que el mundo me hace cosas y entender que el mundo yo lo proyecto desde la información que poseo. Lo que primero que nos pasa cuando nosotros invertimos el pensamiento es que decimos, no, Nancy, mira, yo no estoy proyectando que mi hijo está enfermo, ni estoy proyectando que me va mal económicamente. Eso es una estupidez. ¿Cómo voy a estar yo proyectando eso? La realidad es que sí, porque hay mucha información inconsciente de la cual no sabemos qué programas son ni cómo operan, porque son inconscientes justamente,
y que nosotros estamos poniendo en acción cuando vivimos nuestra vida, porque toda la proyección, que es lo que vemos afuera, le llamamos proyección, es un calco de lo que está dentro de nosotros, ¿sí? Ahora, saquémosle el juicio, porque enseguida si nosotros llegamos a identificar que proyectamos una enfermedad en nuestros hijos, enseguida que viene la culpabilidad. Oh, soy mala madre, estoy proyectando una enfermedad en mi hijo, ¿sí? En realidad eso no viene para hacernos sentir mal, viene para que tomemos conciencia de los patrones inconscientes y comencemos a liberarnos de ellos. Y la liberación va a aparecer por medio del perdón. Si yo me perdono porque estoy proyectando una enfermedad en un familiar, estoy empezando el proceso de sanación, ¿sí? Para mí y para ese familiar, porque miren qué poderosos somos, que no solo puedo liberarme yo, sino que también puedo liberar a un familiar. No tenemos que olvidarnos nunca que cuando compartimos ADN, compartimos un maletín de información que viene empaquetada en el ADN, que nos une con los otros en esta información que se llama transgeneracional, ¿sí? O sea, yo traigo de mis padres traen de sus padres y así para atrás, ¿no? Y nunca la información se pierde. La información está siempre hasta que es trascendida. Cuando es trascendida es cuando yo logro que la información se transforme, ¿sí? Porque la energía, porque la información es energía, no se elimina, solo se transforma, ¿sí? La información no se elimina nunca, solo lo transformo diferente. Bueno, ¿querés leer, Angie? ¿O es muy chiquitito? Sí. No, ahí lo leo. Lo que pasa es que da tanto para hablar y me están surgiendo un montón de imágenes y cosas que les quiero compartir, que bueno, nada. Una sola cosita chiquita. Sí. Todo lo que ustedes tomen conciencia hoy, ¿sí? Se perdonen hoy y se perdonen cualquier cosa fuese, ustedes lo van a poder modificar en su genética, vamos a decirlo de esa manera, pero en todos los planos, ¿sí? Y entonces esa información no se la van a transmitir a sus hijos, ¿sí? Y yo lo aclaro siempre todo esto porque por ahí nosotros al comienzo decimos, bueno, yo voy a empezar a generalmente muy pocas personas lo hacen por uno mismo, ¿sí? O por mi relación, o por mis padres, o por mi relación laboral, o por mi abundancia, por lo que sea. Pero en definitiva lo hacemos nosotros mismos. Pero una vez que nosotros modificamos esa información, se modifica en todos los campos. Por eso es cuántico, ¿sí? En todos los campos. En otro momento le vamos a recomendar una lectura, hay mucho para aprender y para leer, muy interesante, que les va a dar la información exacta para decir, bueno, qué bueno, porque yo una vez sanando esto, que yo traigo transgeneracional, no se lo voy a transmitir a mis hijos, a ellos, ni manejar, porque ya lo van a tener masticado y resuelto, ¿sí? Y me parece como valiosa esa información para tenerla en cuenta, ¿no? La mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Totalmente. La mejor de todas. Hasta mejor de todo. Ocuparnos de lo que tenemos que sanar, ¿sí? Sanar, ocuparnos de nosotros, de nuestra paz, de nuestro amor. Lo mejor que le podemos transmitir, y ni siquiera con palabras se lo vamos a transmitir, es energético. Ellos lo van a sentir sin que nosotros hagamos absolutamente nada de todo esto. Exacto. Bueno. Yo tengo psoriasis, perdón, Angie, que te corte. Sí. Yo tengo psoriasis que viene de herencia, ¿no? Descubrimos con Nancy que viene de mis ancestros, que no es mía, que la tengo que devolver. Pero es algo que yo no quisiera que mis hijos, heredarle a mis hijos, por ejemplo, esta psoriasis, ¿no? O sea, todos los días encontramos casos como por esta enfermedad, o otra enfermedad, o qué sé yo, esta herencia que nos dejaron, esta cosa transgeneracional que nos toca a nosotros perdonar para no pasarlo. Y qué difícil también, ¿no? ¿Cómo hago yo, Claudia, sanar esta psoriasis para no pasársela a mis hijos? También es como no sé si una carga, o por ahí es una bendición, tomarlo de este lado para... Una bendición. Sí. La realidad es que a veces nosotros tomamos todo como eso, ¿no? Que con carga y con
con un montón de cosas. Pero nosotros hoy estamos en un momento del universo que vinimos a sanar todo lo que no pudieron sanar nuestros ancestros, ¿sí? Y para vos es una bendición tener esa psoriasis, porque a vos te va a vos se te declaró una enfermedad, otras personas ni siquiera tienen ninguna manera. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna enfermedad de nada, pero sí tenía una necesidad enorme de encontrar esa paz, el amor, la felicidad, todo, por mí, por mis hijos, por lo que sea. Pero a vos te viene a mostrar casi directamente dónde tenés que trabajar, porque las enfermedades declaran eso, ¿no? Por eso, ahora, una carga, una bendición. No es una bendición, porque claro, vos fijate. Es una bendición. Es una bendición. Hasta que llegás a eso, Angie, hasta que llegás a decodificar que es una bendición y que es lo que vos tenés que trabajar, te digo que yo tengo 40 años, pasaron 20. Sí, mi amor, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente, pero, a ver, saquemos las culpas. Vos bajaste a este plano ya con ese pacto. Si dijiste, yo voy a elegir esta mamá, voy a elegir esta familia y voy a venir a sanar esto. Ya sabías. Tu inconsciente ya lo sabía. Vos ya tenías toda esta información. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que trabajar ahí. Hay mucho más para ver. Hay un trasfondo mucho más interesante que a vos te va a sacar ese estado de decir, uy, qué maldición, ¿por qué me tiene que tocar esto? A mí me tocaron otras cosas, ¿sí? A Nancy le tocaron otras cosas, a Manuela viene trayendo otras cosas. Cada uno tiene, siempre yo digo, ¿no? Todos somos necesarios. Venimos a cumplir una función para este gran unidad, ¿no? Y cada uno viene a cumplir su función. Vos bajaste con el pacto de sanar por ese lado, bárbaro. Tenés que trabajar ahí. Está bien, yo tengo 48 años y yo hace 1 año y medio larguitos que estoy en este camino y que me hizo plaf la cabeza, el alma, el todo, y hay gente que está 10 y no importa el tiempo, porque el universo no tiene tiempo, ¿sí? Pero lo que sí te digo que cuando vos termines de resolverlo, ya está en el camino. Tus ancestros, tu energía, todos nosotros vamos a estar así. Dale, Clau, vamos, buenísimo, seguí adelante. Eso es lo que nosotros sentimos. Porque lo que te pasa a vos, a mí me pasa de otra manera. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, voy a hacer una aclaración que está buena por si alguien más, por si Manuela quizás también presenta algún tipo de situación. Es la siguiente. Por un lado, el transgeneracional tiene dos lugares, dos lados. Si yo expreso una información transgeneracional, es porque he decidido vivir el mismo conflicto que mi antepasado vivió. Si ese antepasado no está dispuesto a la sanación, que muchas veces eso en una constelación nos damos cuenta que el antepasado no está dispuesto a la sanación, devolvemos la intencionalidad al antepasado, ¿sí? Pero ahí no termina el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo he decidido expresar el mismo conflicto en mi vida, yo tengo que tomar conciencia de ese conflicto, ¿sí? Y sanar eso, perdonar. En este caso, Claudia, para vos, la psoriasis es un miedo a la separación. Y es un conflicto doble. Normalmente cuando la psoriasis se presenta, tiene que ver con que tengo dos miedos. Por un lado, en un momento me agreden en cuanto a una separación, y por el otro lado, temo que una separación se dé. Entonces es como, perdonen la analogía vulgar, pero es como la gata Flora, ¿sí? Que no puede con ninguna de las dos situaciones, ¿sí? Porque son antagónicas. Bueno. Y también es compleja, es una enfermedad que tiene dos conflictos encontrados, y es complejo, porque por un lado no querés la separación y tenés miedo, y por el otro lado te agreden en el contexto de separación, ¿sí? O sea, se viven los dos conflictos, ¿sí? Entonces, ahora vos estás en otra etapa. La primera etapa, que es tomar conciencia de que traigo una información transgeneracional que tiene que ver cómo mi familia vive la separación, que lo vive con miedo, que lo vive con agresión, y devolver el paquetito a quien le corresponda, porque esa persona no está dispuesta a la sanación, pero ahora me quedo con lo que a mí me corresponde, y ahí sí emprendo mi sanación. Lo primero de todo, perdonarte por proyectar el conflicto.
Porque vos proyectás el conflicto no porque estás equivocada o errada, lo proyectás porque tenés la mejor posibilidad de trascendencia. La realidad es que quien expresa un rasgo transgeneracional o un conflicto transgeneracional tiene la mejor posibilidad de resolución, por eso lo expresa, ¿sí? Si no, no lo expresaría, encontraría la forma de eludir la situación, ¿sí? Claro. Por eso la mejor posibilidad de sanación está con vos, para tu clan, ¿sí? Por eso es que expresás la enfermedad. Este es mi momento. Muy bien. Vamos, Clau, vamos bien. No importa en qué momento. De la culpa a tomarlo como una bendición, ¿no? Sí. Totalmente. Este es mi momento. Sí. Muy bien. Y bueno, acá volvemos, yo les vuelvo a insistir con el cambio de mirada, con el cambio de intencionalidad, porque normalmente ¿cómo vivimos lo que nos dejan nuestros padres? ¿Cómo que es una cagada? ¿Qué cagada? Mirá, todos tuvieron esta enfermedad y yo también. Qué cagadón, ¿no? Me podrían haber heredado una casa con piscina, ¿no? Hubiera preferido esa herencia. La verdad es que al principio uno se enfrenta con esa idea, ¿no? Con la idea de qué cagada esta herencia. Pero ¿por qué uno piensa así? Porque uno piensa desde afuera para adentro, ¿sí? Pero cuando vos empezás a pensar de adentro para afuera, te das cuenta que las condiciones que se dan para que uno exprese esa información son las condiciones personales. Uno personalmente ha tomado la decisión de sanar eso. Lo que pasa es que es inconsciente, entonces es una información que no tenemos en el momento, por eso es que genera muchas veces la culpabilidad, ¿sí? Pero bueno, vas bien, Claudita, vas por buen camino. Vamos a ir trabajando muy bien. Voy. ¿Por qué el perdón? Fuerza primigenias del universo, el perdón. El perdón es transformación, trascendencia, ¿ves? Evolución, porque podemos dar saltos de conciencia que nos adentra en las mismas raíces de la vida. A través de él podemos franquear el abismo que nos separa, no solo a unos de otros, sino a cada ser con la vida misma. Desde el perdón podemos adentrarnos en los caminos del conocimiento que no se agotan en la mente racional. Desde el perdón, las apariencias dejan paso a una realidad que no descansa en verdades que solo se sustentan en creencias limitantes y parcialidades. Desde el perdón puedes construir la realidad humana que deseas, porque con él aprenderás que no hay nada imposible para el universo, para Dios, y tú eres parte activa de ese misterio, y no solo un mero espectador pasivo que solo puede aspirar a sufrir las inclemencias de la vida humana. Bien. Bueno, todas son importantes, pero esta última frase me mató. Sí, un poco lo que totalmente. Acá nuevamente yo les voy a hablar un poquito de algunos hechos científicos, ¿sí? Y por supuesto que ustedes pueden decir, bueno, ella ha agarrado un par de hechos probados o científicos y les está dando otro sentido. Y van a estar en la verdad. Así es. De hecho, así es. Le estamos dando otro sentido. Y ustedes no tienen que creer en nada de lo que alguien les diga, lo tienen que masticar ustedes y hacerlos pasar ustedes por la mente para ver si eso tiene sentido y resuena como verdad en sus almas, ¿sí? Lo primero hay que decir lo siguiente, en el principio todos estábamos unidos, ¿sí? O sea, todos éramos una sola cosa, ¿sí? Un solo ser, una sola conciencia, una sola mente. Por la razón que sea, no lo vamos a discutir en este taller porque sería muy largo, elegimos, sí, si no estamos acá hasta las 3 de la mañana, elegimos experimentarnos separados, ¿sí? O sea, éramos toda una solita cosita y elegimos separarnos aparentemente y experimentarnos separados, ¿sí? En cuanto nosotros nos experimentamos separados,
surge la culpabilidad de esa experiencia, ¿sí? Que muchos llamamos ego, ¿sí? Pero no importa igual que el nombre tenga, lo importante es que sepamos que surge eso. Y entonces, ¿cómo se remedia eso? Es un efecto del universo, ¿sí? O un efecto de la mente, mejor dicho, no del universo. El perdón. El perdón surge automáticamente ante la sensación de separación, ¿sí? Porque no es real. Aunque yo crea experimentarme separado, siempre voy a ser una sola mente, una sola cosa. Y el perdón viene como herramienta para que yo pueda dar marcha atrás a esa experiencia de dualidad en la que me metí, ¿sí? Entonces, en el vuelo lo mismo, y acá se los voy a explicar de una manera quizás añadiendo un dato científico. El principio para los científicos es el Big Bang. Antes del Big Bang, el universo estaba contraído. ¿Qué es contraído? Estaba todo metido en una sola cosita chiquitita. No lo voy a explicar como una científica porque no soy una científica, se lo voy a explicar como si se lo explicaran a los niños, ¿sí? No porque ustedes sean niños, yo soy la niña en ese sentido. Lo queremos entender igual. Ah, claro, pues me va a decir esta chica. Bien, entonces, el universo estaba contraído y todo era una partícula pequeña y solo una cosa, ¿sí? Cuando sucede el Big Bang, ¿qué sucede? Hay una gran explosión de energía, después ustedes piensen en esto que es muy interesante, hay una gran explosión de energía y el universo se expande y se separan las partes. Ahora, en el principio éramos una sola cosa. Todos venimos del chon, ¿sí? Yo tengo una idea, ¿qué es el chon? ¿Sí? Son los elementos que formaban el universo en forma contraída. Carbono, hidrógeno, oxígeno, eso es el chon, ¿sí? Entonces, todos provenimos de ahí. ¿Cómo, Clau? Nunca se me ocurrió de esa manera. Yo en realidad no es un invento mío. Hay un orador mexicano que lo explica muy bien al principio del Big Bang y el principio espiritual del Big Bang, y él utiliza este término y a mí me pareció súper espectacular. Pero sí, nunca se me ocurrió pensarlo, como que venimos todos de la misma partícula. Nunca se me ocurrió. Claro, ustedes piénsenlo, si nosotros damos por cierto el origen del universo como el Big Bang, que es la expansión de energía, ¿sí? Nosotros venimos todos del mismo chon, o sea, de la misma conjunción de elementos químicos. Todos hemos surgido, la vida ha surgido de esos elementos. De hecho, si vos te pones a ver la química tuya, vas a ver que este chon está en tu química y en la química de todos los elementos del universo, ¿sí? Todo el universo conocido tiene estos elementos químicos, ¿sí? Ahora, los físicos cuánticos han descubierto algo que se llama entrelazamiento cuántico, ¿sí? ¿Qué es esto? Ellos agarraron una molécula, ¿sí? Y, perdón, en realidad no es una molécula, ¿sí? Les quiero decir el nombre correcto. Perdón, se me perdió el nombre en la mente. No importa. Agarraron, vamos a decir molécula, aunque no es correcto decir molécula, pero bueno, no importa, vamos a agarrarlo. Agarraron una molécula y la dividieron en dos. ¿Sí? O sea, le dividieron a la molécula. Un pedacito por acá y un pedacito por acá. ¿Sí? Tomaron esta molécula y se la llevaron a 20 kilómetros y esta a 20 kilómetros. Por lo cual, entre cada una de estas moléculas existía una distancia de 40 kilómetros. Empezaron a experimentar en la molécula A y se dieron cuenta que todo lo que le hacían a la molécula A, la molécula B también lo reflejaba a pesar de que no se lo estaban haciendo. ¿Sí? ¿Qué demostró esto? Que una vez que vos estás unido a algo, experimentás todo lo que le pase a la otra parte, aunque te hayas separado. Miren qué interesante.
Volviendo al Big Bang, si nosotros creemos que el universo se origina por medio de la expansión, por una explosión de energía, como nos dicen nuestros científicos con respecto al Big Bang, y que en algún momento todos compartimos el mismo chon, o sea, fuimos la misma materia, quiere decir que todos tenemos entrelazamiento cuántico. Lo que me pase a mí, les va a pasar a ustedes. A ver, no que les va a pasar, ustedes van a experimentar las consecuencias de lo que yo viva, y yo voy a experimentar las consecuencias de lo que ustedes vivan. Ahora, esta separación produjo un efecto, que es la culpabilidad, ¿sí? Nos sentimos culpables por estar separados. Entonces se introdujo la solución, ¿que cuál es? El perdón. El perdón soluciona nuestro problema primario, que es estar separados y sentirnos culpables por estar separados. Sí, Angie. Cuanto más las personas practiquen el perdón, no importa cuál fuese, desde el más chiquitito como algo tan, como creemos, insignificante, porque la realidad que no es tan así como lo que me pasó a mí esta mañana, y lo practica el perdón, se va a multiplicar en todos, ¿sí? Y cada persona que practique el perdón, ¿sí?, va a tomar un nivel de conciencia que también se va a multiplicar en el resto de las personas. Obviamente que cada uno de nosotros, a las primeras que vamos a afectar es a nuestro entorno, ¿sí? Que, hermanos, hijos, esposo, esposa y demás con los que convivimos, porque son los que compartimos nuestra energía, ¿sí? Pero en realidad, por eso se nos pide, y esta cuarentena vino a eso, ¿no?, a que cada uno tiene que trabajar su interior. No tienen que hacer otra cosa, ¿sí? Porque cuando cada uno trabaja su interior y comienza a encontrarse y a manifestar el perdón, empieza a manifestarse también en los otros. Como también la ira del otro, también nosotros la sentimos, ¿no? O sea, el enojo, la mala onda, como le queremos llamar, y todo eso, ¿sí? Salimos a la calle y nos encontramos, wow, un choque, como diciendo, ¡ay! Qué ambiente, que esto, que lo otro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque nos reproducimos y no necesitamos ni vernos, ni estar en contacto, ni tocarnos, ni nada, para sentir lo que le está pasando al otro. Perdonarnos a nosotros mismos es reconocer que lo que proyectamos en el mundo es una ilusión conjunta de todos nosotros, porque no somos entes separados. Estamos interconectados, aunque no queramos, ¿sí? Y somos parte de lo mismo, ¿sí? Somos el mismo carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno de esa galaxia, mejor dicho, universo contraído, que en algún momento por explosión de energía se expandió y se separó, ¿sí? ¿Qué me trae el perdón? La toma de conciencia y el perdón me trae conectarme con el ser real que soy, y no con la fantasía que yo creé para interactuar en este universo expandido, ¿sí? Y no tengo que caer en culpas. Ojo con culparme por separarme, ojo con culparme por crear una proyección, porque esa no es el camino para remover el obstáculo hacia la paz y el amor. Lo único que remueve el obstáculo es perdonarme y unirme a todo. Entender que todos juntos, las cosas y las personas, no solo las personas, formamos un escenario donde estamos interconectados, mostrándonos unos a otros en dónde estamos perdidos, ¿sí? Si yo me como mi personaje y salgo y alguien me reta y yo me ensarzo en una pelea, me estoy creyendo la mentira, me estoy creyendo separada, no estoy entendiendo que el otro está unido a mí y que estamos reproduciendo juntos los conflictos que no nos permiten experimentar esa paz y ese amor. ¿Sí? Tal cual. Bueno, eso es lo maravilloso, ¿no? ¿Querés que con la otra filmi? Ahí está. El perdón es más que una brújula que te enseña el camino hacia el verdadero éxito en la vida humana. Es el instrumento por el cual te reconocerás a ti mismo como ser y parte de Dios. Un instrumento que también te ayudará a reconocer el poder creador que hay dentro de ti. El perdón es la forma que tiene el amor de manifestarse en la vida humana.
Sin él, solo podríamos percibir la sombra de nosotros mismos, pero no el ser que somos. Y queremos realmente encontrar la felicidad en este mundo. Y es mi humano entender que todo lo buscamos, aprender a perdonar y ver el perdón en el perdón más allá del daño, el camino hacia la luz. Bien. Bueno, es súper interesante esto de poder, que es un instrumento, ¿no? Que es un instrumento para el autoconocimiento, el autodescubrimiento, el encontrar el verdadero ser que vinimos a ser, ¿sí? Durante muchos años, y yo voy a hablar por mí, he tenido un montón de personajes, ¿sí? En mi vida he sido la mamá de, la esposa de, la empleada de, la que trabajaba en tal lugar. Esos son todos personajes que yo utilicé para desarrollar mi vida. Cuando me di cuenta de que esos personajes no me hacían feliz y no tienen nada que ver con la abundancia o con las carencias, con nada de eso, empecé otro tipo de búsqueda. Y el perdón fue la primera herramienta que yo adopté, ¿sí? A partir de ahí empecé un taller como ustedes, ¿sí? Y yo les cuento un poco de mí para que lo bajemos a la tierra, ¿sí? Porque es más fácil para entender, y yo lo bajo todo a la tierra, porque vivo en las nubes, pero lo bajo todo para entenderlo y poder explicarlo. Y el primer taller que hice yo, allá por febrero del 2019, casi fines de febrero creo yo, fue con Nancy y fue del perdón cuántico. Y la verdad que me estalló, y cuando empecé a usar la herramienta pude empezar a encontrar ese ser que yo quería ser, que todo el tiempo se venía manifestando, pero yo no lo dejaba salir. ¿Por qué? Por culpa, por mi ego estaba tan grande que los personajes habían comido al ser. ¿Entiendan? O sea, ¿vieron cuando ven a alguien en una serie o una película sobreactuado? Así nos pasa a todos, ¿sí? Cuando descubrimos que estamos sobreactuando y estamos forzando esa máquina y nos estresa, nos cansa, nos enferma, todo, y nosotros tenemos la capacidad de deshacerla y empezar a vivir quién realmente somos. Esta es la mejor herramienta, ¿no? Conectarnos con ese ser que vinimos a ser para sacarnos todas esas capas, ¿sí? Y empezar a disfrutarnos. Y van a ver qué seres maravillosos, hermosos, espontáneos, libres, ¿sí? Livianos, y bueno, y se me salen un montón de sustantivos más, amorosos, ¿sí? Y cómo todo empieza a girar, porque no es que uno cosas, una vez que uno deshace, ¿sí? Empieza a disfrutar de quién es, ¿sí? Ahí no hay culpa, no hay miedo, no hay un montón de cosas que solemos vivir, que nos tenemos que cuidar de esto, del otro. Es amor, nada más que amor. ¿Sí? Por eso es importante que tengamos claro lo que hablamos al principio, antes de comenzar a leer las filminas. Tenemos que tener muy, muy en claro nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? El objetivo es experimentar el amor y la paz, ¿sí? Si nosotros tenemos bien claro esto, vamos a entender que el perdón es simplemente el remedio para algo que hemos creado con nuestro concepto de separación y nuestra inversión de pensamiento. Cuando yo perdono, implica que tomo conciencia de que soy la creadora de mi universo. Cuando yo tomo conciencia de que soy la creadora, puedo empezar a crear escenarios diferentes. Mientras el perdón me eluda, o yo eluda el perdón, como lo queramos ver, voy a seguir creyéndome una víctima del mundo y no voy a crear, me voy a dejar arrastrar por mis propias sombras, ¿sí? Y eso es lo importante que tenemos que tener muy presente para poder realmente ir más allá. Sí, espectacular. Me estaba volando, ya me estaba yendo
Vale, me ven así, y empiezo a sonreír y me doy cuenta de que me estoy volando con alguna idea. No son pocos los que defienden la idea de que el ser humano es egoísta, posesivo, interesado, y que para saciar esa naturaleza es capaz de infringir cualquier tipo de violencia a sus semejantes y a su medio sin ningún tipo de miramientos. Esa parte dañina de la naturaleza humana no es algo perenne, estático, sino todo lo contrario, efímero y dinámico. Lograr trascender esa tendencia humana al mal es el objetivo del prístino conocimiento a que está abocado el hombre, y con ello lograr una convivencia humana en paz y prosperidad. El perdón es la llave para que el hombre se encuentre en sí mismo y a los otros, con ello lograr el poder para crear la realidad que deseas. Bueno, esta parte... Bueno, acá llegamos a la parte dura, ¿no? A la parte dura, que es reconocer que tenemos una tendencia a ir hacia la oscuridad. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes estaban uniditos y divinos, ¿no? Y compartiendo el chon, vamos a volver, me encanta ese término muy gracioso. Estábamos todos ahí compartiendo el chon, todos divinos, uniditos, y de repente viene esta energía explosiva que nosotros mismos generamos y expande el universo y nos separamos unos de otros. Lo primero, cuando te separaste de tu grupo, ¿qué es? Te sentís perdido. Y tus miedos aumentan. Y empezás a creer que hay cosas que son verdad que en realidad no lo son, ¿sí? Sino que son solo producto de tu propio miedo. Entonces, ahí es que empezamos a crear la sombra. Y es real, y si yo me quiero dejar llevar por mi sombra, me puedo convertir en una asesina serial o asesina de masas, o manipular el mundo sin importarme nada. La realidad es que sí que puedo ir hacia ese lugar. Si yo quiero, puedo aumentar mi sombra, ¿sí? Por eso es que, pero sí tenemos que tener en cuenta, es efímero y dinámico, ¿no? El mal no es para siempre, ni es algo inherente al ser humano. Es parte de la experiencia humana, sí, pero no es algo natural del humano. Por eso es que hay que tener en cuenta que no tenemos la naturaleza de ser malos. Tenemos la capacidad de crear sombra, no la naturaleza de ser malos. Y esto es una gran diferencia que tenemos que tener muy en cuenta. Sí, totalmente. Bueno, y en esto de la, perdón, sí, de claro. La separación, todas las separaciones a lo largo de la vida, ¿no? Lo primero, el primer estadio de, no sé si la depresión, cómo llamarle, ¿no? Lo primero que pasa después de una separación es la culpa. Es totalmente. Cierto, totalmente cierto. No, así te separes de tus hijos, te separes de tu pareja. Lo primero que te pasa es sentirte culpable. Algo hice mal. ¿Qué pasó? ¿No? Sí, siempre. Qué difícil. Yo, por mi gran culpa. Sí. Bueno, nos enseñaron, ¿no? Sí. Nos enseñaron todo el tiempo de que vos sos culpable. Sí. Así que antes de ser feliz sos culpable. Entonces, y lo traemos genéticamente, transgeneracionalmente, y te entiendo perfectamente porque también todo eso ya lo viví, lo estoy viviendo, y la verdad que todos los días aparece una sombra diferente, ¿sí? En la cual yo voy trabajando. Pero lo bueno de todo eso, que el camino es más dulce de lo que parece, ¿sí? Y es tu elección, ¿sí? Por eso la filmina anterior decía que vos, con el perdón, con esta herramienta del perdón, vas a poder crear el mundo que vos querés crear. Nadie crea tu mundo, solo lo creas vos. Entonces, o vivís en el miedo y en la culpa, o vivís en el amor. Sí, que hay que tener en cuenta que en este universo de la tercera dimensión lo podemos simbolizar con frecuencias, ¿sí? Por eso es que decimos que vibramos, porque somos energía, vibramos en una determinada frecuencia. Nosotros elegimos cuál es la frecuencia en la que vamos a vibrar.
Si nosotros estamos empeñados en sentirnos víctimas del mundo y en no hacernos responsables de nuestras creaciones, vamos a tender a vibrar en frecuencias muy bajas, que están asociadas con emociones propias de esa oscuridad, de ese ego, ¿sí? Si nosotros estamos en el camino de la iluminación, vamos a nombrarlo de esa manera, ¿sí? Lo más probable es que empecemos a vibrar en vibraciones más altas, con emociones que están asociadas al perdón, al amor, a la paz, al bienestar general, ¿sí? Nuestro y de todos, porque es increíblemente bello ver cómo el círculo inmediato nuestro empieza a ser afectado por nuestra propia vibración. Cuando nosotros empezamos un camino de sanación, es increíble lo que vemos en los otros y cómo los afectamos a los otros, ¿sí? Y esto es porque estamos conectados, interconectados, ¿sí? Y ojo, esta información que estamos hablando hoy, que lo podemos hablar desde la física cuántica, la gente, las tribus, ya tenían este conocimiento, ¿sí? Si ustedes ven lo que hablan los físicos cuánticos, es terriblemente similar a lo que hablan las tribus originarias, ¿sí? Las más avanzadas, ¿no? No todas las tribus originarias fueron muy avanzados ni muy iluminados, pero hay muchos de ellos que sí, de hecho hoy siguen existiendo tribus bolivianas, sobre todo en Cusco, con gente que tiene un grado de iluminación increíble y que ya tenían este grado de iluminación hace siglos que vienen estas personas con esta sabiduría. Por eso vemos que lo que hoy descubre el ser humano moderno no es ninguna novedad, ¿sí? Es algo que ya estaba en el mundo y son ideas que ya estaban en el mundo, pero que no podíamos reconocer por nuestras propias limitaciones, ¿sí? Tal cual. Este taller pretende ser la atracción cuántica que despierta la fuerza creadora de tu ser. Los objetivos están entrelazados, como cada ser en el universo, y buscan ser burbujas para todos aquellos que deseen navegar por el mar de esta vida de una manera segura y ser creadores de su propia. Sí, voy a hacer una aclaración ahí. Voy a hacer una aclaración ahí, Angie, que es, bueno, el taller completo hoy vamos a ver solo una parte, es un taller que dura 4 horas. El taller completo de perdón cuántico lo que busca justamente es esto, darnos cuenta de que tomar conciencia y ejercer el perdón nos lleva a tomar posesión de las habilidades de creación de nuestra propia realidad y comenzar a dibujar un universo que esté de acuerdo a experimentar el amor y la paz. Tal cual, tal cual. Y es todo un conjunto, porque esto les va a despertar les va a removilizar horriblemente y les va a poner personas, situaciones, videos, todo, porque nosotros trabajamos energéticamente y somos curiosos y queremos más, y se lo digo por experiencia propia. Así que van a querer más. Acá tenemos todas las herramientas, gracias a un trabajo, gracias a Nancy, que está acá en este planeta, en este plano hoy. Y yo estoy porque otros tantos estuvieron a mi servicio también. Tal cual. Entonces podemos empezar a conectarnos entre nosotros y les van a aparecer las personas exactas para poder trascender, ¿sí? Y para encontrar esa respuesta que están buscando, porque nosotros usamos mucha la lógica, aunque no querramos, ¿sí? La usamos y la necesitamos para, al principio, empezar a justificar algunas cosas, no sé si justificar, pero darle una explicación en la Tierra de algunas cosas. Existe un objetivo más trascendente, como es el ser de la marisma del olvido. Bueno, esto es muy interesante. El olvido del ser que somos, causado por una razón que ha entronado en sí misma como paradigma del conocimiento y de la verdad, nos ha narcotizado, sumergiéndonos en una búsqueda de sentido que nos aleja de la vida. ¿El narcótico más grande cuál es? Yo creo que el tener, en contraposición al ser.
¿sí? Total. Nosotros somos, y no necesitamos nada para ser. El ser se expresa siempre. El problema es que el tener nos ha secuestrado, ¿sí? El tener ha secuestrado Sí, nuestra creación. nos Y mantuvo ojo, no entretenidos. estoy tratando de decir que es malo tener algo, no pasa por ahí. El problema es que nos identificamos con el tener. Tenemos un cuerpo, por ejemplo, y nos identificamos con el cuerpo. Tenemos una condición económica y nos identificamos con esa condición económica, ¿sí? El problema es la identificación que nos lleva el tener, ¿sí? En contraposición con el ser. Tal cual. El perdón viene siendo el conducto que permite comunicar los dos. Es la fuerza única del universo. El perdón es el combustible de esa fuerza desde lo humano. Rescatar del olvido al ser que somos. Ese aprendizaje no solo te hará libre en tu humanidad, el poder de crear la realidad humana que tú mismo decidas. Este taller no pretende mostrarte el camino, porque cada cual tiene en sí esa potencia sobre el ser que es y sobre el camino que quiere seguir, en su búsqueda del sentido de existencia humana. Sin embargo, aunque no pretende ser un camino, sí pretende ser un aliciente para aprender esa búsqueda de una manera segura y no deambular por las orillas de la existencia humana, de una forma caótica, siendo un extraño de sí mismo y de la vida. Interesante. Bueno, es interesante, intenso la decisión de la elección de dónde queremos estar, ¿no? Y esa elección es de cada uno, y el camino lo va a elegir cada uno, y no importa cuál, pero sí importa, ¿sí?, el cómo, ¿sí? ¿Qué energía, dónde vas a poner tu energía? Hay mucha gente que yo he visto en este último tiempo que está en la misma búsqueda, ¿sí? Y a veces sin resultados, ¿sí? ¿Por qué no encontraron la herramienta que los lleve a ese lugar? Sí, El perdón es la primera. muchas veces nos enredamos con nuestra sombra, ¿sí? Yo digo, nos Total. enredamos, ¿sí? Porque nos enseñan a reconocerla, bárbaro. Pero si nosotros no pasamos al perdón luego del reconocimiento, nos enredamos con el ego y empezamos a pelear con nuestro ego. Y nuestro ego va a aprovechar esa situación de pelea para sumergirnos nuevamente en la sombra, ¿sí? Hay una vida que hoy se vive y que vive mucha gente, que es una vida muy inconsciente, ¿sí? Muy inconsciente, muy dependiente, o sea, tenemos este instinto de manada y nos dejamos arrear, y el pensamiento en libertad y creativo es completamente censurado una y otra vez, ¿sí? De hecho, este censuramiento de hoy es muy significativo, ¿sí? Yo entiendo que muchos vamos a tender a pensar, bueno, Nancy, pero es una situación sanitaria. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer para que vivamos todos y vivamos bien. Y aparentemente es un concepto muy altruista. Si lo planteamos de esta manera, parece muy altruista, ¿sí? Pero la realidad es que, ¿qué nos está diciendo el afuera? Un exceso de control. O sea que, en realidad, si vamos para adentro, estamos tratando de controlar nuestro emerger, porque nuestro emerger en libertad total, en amor total, en paz total, lo estamos tratando de controlar, tratando de traerlo a la sombra de nuevo, a la sombra donde ¿qué? Donde necesito miles de reglas que restrinjan esa expresión del ser, porque es peligrosa, ¿se entiende? Pero no me lo está haciendo alguien a mí, yo me lo estoy haciendo a mí. Y eso es lo que tengo que entender y lo que tengo que perdonar. Hoy más que nunca tenemos para perdonar un montón, ¿sí? Prendemos la tele, vamos al Facebook o salimos a la calle a comprar y ya tenemos para perdonar un montón. Pero también para darle el sentido, ¿no?
Y vamos a terminar el taller viendo un poco qué es el perdón cuántico. Y acá lo vamos a liar al curso de milagros, que es una filosofía no dualista, que Angie y yo practicamos activamente, somos las dos estudiantes de un curso de milagros, pero con el solo objetivo de darle un poco de, o sea, una vuelta de rosca más al perdón cuántico. No es necesario que vos creas en nada de eso. De hecho, hasta ahora hemos hablado de manera neutral. No nos hemos dirigido a ninguna filosofía ni a ningún tipo de religión para hablar del perdón, ¿sí? Y no necesitas darle ese cariz si no querés. Pero como una parte más de esta charla, les queremos acercar un poco la perspectiva que tiene el curso de milagros, que utiliza como herramienta definitiva de despertar espiritual el perdón cuántico, el perdón de uno mismo. No sé, Angie, si está muy chiquito para vos, si querés que lo lea. Como chiquito, sí, porfis. ¿Sí? Dale. Bien. Claudita, ¿querés leerlo? ¿O es muy chiquito para vos también? Sí, lo leo. Dale. ¿Qué es el perdón cuántico? Los experimentos de la física cuántica han mostrado con claridad que las expectativas del observador determinan el resultado del experimento. Dicho de otra manera, no existe ninguna separación entre el observador y lo observado, ni entre el sujeto y el objeto. El mundo que contemplamos es completamente subjetivo. No existe un mundo objetivo separado de nuestra mente. Lo que observamos es sencillamente una representación en la forma de lo que creemos. No hay dos personas que compartan el mismo mundo porque el mundo es completamente subjetivo. Jesús declara: no hay ningún modo aparte de lo que deseas. El mundo no existe. También dice: le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Durante siglos, la ciencia se ha basado en la premisa de un mundo externo, observable y medible, y de un experimentador separado de ese mundo empírico, principal descubrimiento de la física cuántica, hace ya varias décadas. Fue que no existe un mundo externo fuera de la conciencia. Me interesó mucho este descubrimiento, que apoya la interpretación de que no existe ningún mundo fuera de la mente del que lo percibe. Les digo que me está haciendo Se me está explotando la cabeza. Sí, tal cual. Todo está completamente unificado y conectado. La separación no existe. Todo es energía. Siempre me ha interesado trabajar con un curso de milagros y las ideas de la física cuántica. Cuando hablamos de entrar en el campo cuántico o del verdadero perdón, ese hermoso estado de ausencia de juicios, estamos hablando de lo mismo. Los místicos, los santos y ahora los físicos cuánticos hablan de una misma experiencia. Y así encuentro muy natural unir estas dos palabras, perdón cuántico. Es la misma experiencia hacia la que apunta Jesús cuando habla de percepción unificada en un curso de milagros. También la llama el sueño feliz y percepción verdadera. Me asombra ver cuántos caminos apuntan hacia la misma experiencia. Y compartir este mensaje es mi alegría y mi felicidad. Gracias, Claudita, impecable. Gracias. Después ustedes tienen que leerlo para ustedes internamente. El video va a quedar colgado, así que después pueden agarrarlo en YouTube y llevarlo hasta donde está esta filmina, detener la grabación y leerlos para adentro de ustedes, porque contiene una gran cantidad de información, ¿sí? En muy poquitas palabras, y que, como decíamos recién, te hace explotar la cabeza, porque te da un concepto muy diferente de la vida que hasta ahora hemos vivido.
La realidad es que no podemos seguir negando por más tiempo que todo es mente y que de la conciencia unificada proviene esta proyección del mundo. Que el sufrimiento es una elección que hemos hecho porque hemos elegido la sombra y el ego como modo de experiencia. Y que nada te impide elegir de nuevo y elegir diferente. ¿Sí? Que el perdón es la solución que se introduce en esta proyección que tenemos de mundo, para que la percepción se convierta en una percepción verdadera, en el sueño feliz del que habla el curso de milagros. Hay una verdad que hay que internalizar. Todo está completamente unificado y conectado. La separación no existe. Todo es energía. Es una ¿Sí? Eso es la bomba. Una ilusión. Lo que me sale en este momento, porque estoy tomando apuntes, ¿no? Voy tomando apuntes. Y por ahí voy pensando, más allá de lo que hemos estado leyendo, en esto de que la separación es una ilusión. Por ahí, recordándome del sábado pasado, en esto de la unicidad, ¿no? Volvemos a la unicidad. Está todo conectado con todo. Sí. Volvemos a todo conectado con todo. Y se me había ocurrido cuando vos decías esto de del entrelazamiento cuántico, Nancy. Sí. Se me apareció la imagen del ADN. ¿Vieron que el ADN es una hélice cuántica? ¿Es una L entrelazada? Sí. Es una hélice entrelazada. Y también son 4 moléculas: adenina, timina, guanina y citosina. Son 4. Sí. Y todos estamos hechos de las mismas 4 moléculas. Sí. Exacto. O sea, vuelvo a decir, la cabeza... Sí, claro, porque le empezás a dar sentido unificado al universo. Cuando uno empieza a tener un pensamiento de unidad, ¿sí? Dentro de la misma dualidad empieza a tener un pensamiento de unidad, comenzás a conectar los puntos, ¿sí? Empezás a darte cuenta por dónde es que cada cosa va tomando un cariz, ¿no? Y es muy interesante. Manuela, ¿nos querías decir algo? No, estoy bien. Ah, bien, bien. No, avisamos como Manuela, la carita. Creo que uno va buscando las cosas para, digamos, alinearse, o sea, hoy entiendo sí que todos somos uno, todos tenemos que estar todos unidos, mejor que nunca, y me quedaba esto del perdón, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo se trabajará, no? O sea, que yo me siento y perdono, o analizo lo que pasa y voy perdonando, como le había pasado a Angie con el barbijo. Me vino a mi cabeza la frase esta de, vos no tenés que perdonar. Que vos no, alguna vez he escuchado que vos no tenés que perdonar al otro, y ahora entiendo que, o sea, que uno tiene que perdonarse a uno. Exactamente. Porque ¿no? el acto de perdonarte a vos misma es el reconocimiento de que lo que vos estás viviendo con el otro no es algo del otro, es algo que está expresando tu propia mente, ¿no? Y sí coincido en que si tengo que recomendar algo es que primero uno se autoindague, trate de entender para qué está viviendo una X experiencia y luego perdone, ¿sí? Aunque en realidad, hoy vamos a hacer de hecho un ejercicio al final de perdón, muy lindo, una meditación que después yo les puedo mandar, no hay problema para que ustedes los hagan en sus casas cuantas veces ustedes quieran, que no implica la autoindagación, pero ya que vos te perdones, es un reconocimiento muy fuerte que va a provocar en algún momento que tomes conciencia de para qué estás viviendo esas experiencias, ¿sí? La realidad es que perdonarte por una proyección hace que sea casi imposible que esa proyección se repita, ¿sí? Porque la toma de conciencia viene a vos. De alguna manera te vas a dar cuenta para qué. Si además implementás un protocolo de autoindagación, o sea, si te autoindagás de manera continuada, se logra un desarrollo personal y espiritual muy acelerado, digamos, ¿no? Que es muy lindo también. Es muy lindo, ¿no? El martes, ¿no? Sí, los martes.
Los martes damos también un seminarito, un tallercito de 2 horas, donde le enseñamos cómo autoindagarse, ¿sí? Sí. Y eso los va a acompañar en este proceso. Todos nosotros necesitamos herramientas, ¿sí? Necesitamos herramientas para poder salir rápido. Ya las tenemos a las herramientas. Lo que pasa que están ocultas dentro de nuestra mente, y nuestro ego no va a querer que las saquemos a flote, ¿sí? A mí particularmente lo que me pasó, y se los cuento porque les pasa a todo el mundo en diferente grado, en diferente situación. Cuando yo empecé con mi trabajo, primero de perdón y después conectarme con el curso de milagros, entendí, descubrí que estaba recordando, ¿sí? Que no era un aprendizaje, y les pasa a todos comenzamos a recordar que estas herramientas ya están incorporadas en esa conciencia colectiva o en esa unicidad, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es tomarla, apropiarnos de ella y utilizarla para nosotros en el día a día. Así que se los súper recomiendo para comenzar. Si se les despierta, ustedes tienen que preguntarse qué es lo que quieren, qué ser quieren despertar en ustedes. Si quieren ser ese ser creador, ¿sí? De su propia vida, de su propia realidad, el amor y la paz, o quieren seguir en esa zona de confort. Yo lo elegí muchos años, casi 40. Así que acá no es un tema de tiempos, ¿sí? En poder elegir ese lugar, esa zona de confort donde, bueno, me pasó lo que me pasó porque me tenía que pasar. Y donde comenzamos no nos ocupamos de cosas para poder trabajar nuestra espiritualidad. Hoy la cuarentena creo que nos obligó, y todos vamos a todos, no es que cada uno a su tiempo, ¿sí? Porque yo cada vez veo más gente y más personas que se están ocupando del perdón, de la autoindagación, de conocerse, de ser ese ser que vinieron a ser, de brindar amor, y al resto, el que quede, el que se resista, lo vamos a llevar, lo vamos a acarrear, ¿sí? No le va a quedar otra, ¿sí? Es como cuando te cae una información y bueno, ya que estamos, y no les va a quedar otra, ¿sí? Por defecto la información les va a llegar. De hecho, por eso les llegó a ustedes, ¿sí? Porque no es por nada, no es casualidad que ustedes hoy estén aquí, ¿sí? Ustedes están, sí, yo siempre digo, punto caramelo, listo para esta información. Si no, les hubiese llegado antes, ¿sí? O más tarde, no hay tiempo para eso, nosotros usamos el tiempo, ¿sí? ¿Qué es el perdón cuántico? Vamos a seguir. La última, ya que les vamos a decir sobre esto. Ah, bueno, muy bien. El verdadero amor quiere llegar de maneras con las que la gente pueda conectar. La gente no tiene verdadero interés por las teorías y las teologías, y lo que quiere son experiencias, quiere señales y símbolos sencillos, como de manos, un abrazo o una tierna mirada a los ojos del otro, aunque estas expresiones de ternura es la naturaleza humana. En realidad es nuestra divinidad que resplandece. La física cuántica nos muestra que todo lo que percibimos solo es, en realidad, nuestro estado mental. El cuerpo con el que tanto nos identificamos funciona como un barómetro. Refleja nuestro estado mental de manera inequívoca. Si tenemos experiencias malestar o enfermedad, podemos verlo como un regalo que nos permite ver el malestar que nos causa los pensamientos. Ahí está para Claudia. Que estamos teniendo. Podemos ir adentro, soltar esos pensamientos y descubrir que no tenemos ninguna razón real para estar enfermos. Somos inocentes. La felicidad es nuestra herencia natural, y podemos agradecer que el cuerpo de
dé testimonios a nuestros estados mentales tan clara. Este feedback, yo con el inglés no ando muy bien, chicas, pero bueno, es muy útil para llegar al estado de verdadero perdón cuántico, porque nos permite algo pasa, pues me aparecen 8.000 carteles. Sí, se cortó un poquito, pero bueno, no tenemos que quedarnos atascados en la idea de que hay alguna causa externa, podemos empezar a tomar plena responsabilidad de nuestro estado mental, ¿sí? A ver, es lo que les venimos diciendo desde el principio del taller. Para que el perdón cuántico sea verdadero, para que sea total, yo tengo que entender que la expresión del mundo es una expresión de mis información inconsciente. Entonces tengo que comenzar a tomar conciencia de esa información. El perdón tiene que ir de la mano con ello, con la toma de conciencia, ¿sí? Y es por eso que tengo que entender que todo lo que se refleja en mi mundo no está ahí para mi sufrimiento. El sufrimiento es una elección que yo puedo hacer. Lo que está es listo para que yo lo pueda entender, comprender, tomar conciencia de esa información. Te voy a utilizar un poquito, Claudia, de ejemplo, ¿sí? En el caso de Claudia, que tiene psoriasis, ella, ¿qué le está diciendo su cuerpo? Su cuerpo le dice lo que su mente se calla, ¿sí? Lo que su mente no puede admitir. Y es la forma en la que se procesa la separación. Todos los problemas de piel, incluido este problema, tienen que ver con la forma en la que yo proceso la separación. Cuando ella pueda tomar contacto con el sufrimiento que implica la separación en su vida, va a comenzar un proceso de sanación realmente fuerte, ¿sí? Que la puede llevar inclusive a agudizar sus síntomas al principio, ¿sí? Tomar contacto con eso. Y ustedes dirán, bueno, pero no era que yo sufría por elección, ¿no puedo elegir no sufrir? Bueno, les cuento que inconscientemente está sufriendo, ya eligió sufrir en algún momento. Hasta que ella no haga consciente ese sufrimiento y admita que sufre ante ese escenario, no puede empezar el proceso de liberación o de dejar ir la emoción que eligió inconscientemente tener, ¿sí? No sé si me expresé claro. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Sí? Ahora, en un paso más allá, ¿no? Ya reconocí, sí, el sufrimiento, y bueno, en este momento estoy tranquila, mi piel no ha sufrido, pero sí, tuve el brote más grande de mi vida el año pasado, y es como llegué a Nancy. Entonces, bueno, a partir de todo lo que he aprendido, ya pasé por este sufrimiento, ya lo reconocí, ya lo acepté, y acepto mi enfermedad como una bendición, y entonces estoy como un pasito más allá. Bien, que lo bien. que no quita lo que no quita todavía que siga aprendiendo, que es lo que estoy haciendo, y este es mi momento, y por eso estoy Y acá. te voy a tirar un Lo tip acepto. que le pasa mucho a muchas personas con enfermedades y que está bueno que estés prevenida ya. Puede que vuelvas a vivir una situación de separación. Más que puede, yo te diría que es seguro que la vas a volver a vivir, ¿sí? En algún aspecto. Y puede que esa experiencia vuelva a provocar el síntoma. Pero ahí es donde no te tenés que comer el garrón de que no sanaste. No. Esto es parte de la sanación. Es como decir, me ponen a prueba, a ver si realmente estoy procesando las pérdidas de otra manera, ¿sí? Y esa va a ser la oportunidad para que vos perdones, ahí, en ese momento, ¿sí? Te perdones por proyectar eso y le vas a terminar de dar un cierre a eso, para que no vuelva más a vos, ¿sí? Pero en cierta manera es como echarle un poquito más de cicatrizante a la herida, como para que termine de cicatrizar completamente. Y pasa con todas las enfermedades, ¿sí? Un poco para Manuela, que
por ahí es más nuevita, pasa con todas, no es necesariamente con dolores de cabeza, estómago, etcétera, ¿sí? Justo la tuvimos acá, Claudia, y la tomamos, fuimos, diríamos Sergi Torres, te voy a tomar, voy, te dice así cuando entra y la verdad que es un genio, y con enfermedades y no enfermedades, porque no necesariamente tenemos que estar enfermos, por ahí nuestra mente no llegó todavía a manifestar la enfermedad, pero sí estás conflictuada en otras situaciones, laboral, emocional, social, con tus hijos, con tus padres, hay un montón. ¿Sí? Hay un montón para ver ahí y seguir trabajando. No nos aboquemos que todo tiene que ser una enfermedad, entonces hasta que yo no me enferme no lo voy a ver. No, seamos más astutos, ¿sí? Y podemos tomar cada una de las cositas que nos pasan para tener la oportunidad de perdonarnos. Sí, de hecho empezar un camino de iluminación que tiene como objetivo eliminar los obstáculos por medio del perdón, empieza a resultar en un cuerpo que no se enferma. Eso les puedo ser testigo de eso, porque en mi familia y en mí había un montón de enfermedades antes de empezar este camino, y utilizamos esos recursos, como bien lo dijo Claudia, las bendiciones que son estos efectos, para comenzar nuestros procesos de sanación. Y realmente se cumplieron, o sea, realmente las enfermedades dieron marcha atrás, ¿sí? Y hoy ya no pasamos por el cuerpo la enseñanza. ¿Pero por qué es eso? Porque uno ya está dispuesto a aprender. Entonces ya no necesita el cuerpo somatizar para que nos demos cuenta. Igual, cuando manifestamos un síntoma, porque por más que ahora no tengamos enfermedades, en algún momento síntomas aparecen como un dolor de garganta o una congestión, un dolor de cabeza. Entonces sabemos que el cuerpo está somatizando porque nos estamos negando sistemáticamente a tomar contacto con una X información inconsciente. Y ya tenemos, digamos, bastante automatizado el hecho de decir, momento, a ver, ¿qué me está pasando? Listo. Veamos, tomemos conciencia. Y todo se vuelve más liviano, esa es la realidad. La verdad que yo veo mucha gente que está con el paradigma de la enfermedad muy a full, y lo lamento mucho por ellos, y me doy cuenta cuando los veo que no es algo que yo pretenda para mi vida, ¿no? Realmente. Me doy cuenta que estoy lejos de eso y que me alegro mucho que parte de la sanación pase por no somatizar el cuerpo, que está muy bueno, ¿sí? Bueno, niños, nos ponemos cómodos, así que búsquense el rincón de la silla, ahí el apoyo. Nos vamos a poner cómodos, vamos a respirar profundamente y vamos a escuchar una meditación muy linda, muy hermosa, que no es mía, pero que después se las voy a mandar, que es muy linda para el perdón. Así que elijan ya en su mente alguna situación que haya costado deglutir, que haya costado vivir de repente. Si es reciente, mejor, y vamos a disponernos a perdonar eso, ¿sí? Respiramos profundo. Nos quedamos con nuestra mente un minutito mientras vamos activando el audio. Respiramos profundo, expiramos lentamente. Bien. Expiramos profundo. Expiramos lentamente. Tómate un tiempo para ti, en un lugar tranquilo, donde te encuentres
en plena intimidad. A continuación, elige algo que actualmente te estés echando en cara. Algo por la que una y otra vez te culpabilices. Y por ello, de forma consciente o inconsciente, te castigues. Ahora, respira profundamente y relájate. Los siguientes pasos te ayudarán a perdonar y a perdonarte. Cuando dejamos de castigarnos, somos más felices, más útiles para nosotros mismos y para los demás. Respira y trae a tu recuerdo esa sensación profunda de que alguien te quiere y se preocupa de verdad por ti. Esa persona puede estar ahora en tu vida o pertenecer al pasado. Siente su cariño. Su presencia que te abraza con ternura y comprensión. Ábrete a la posibilidad de tener más presente que nunca esa protección que cuida de ti desde el fondo de tu ser. Mientras te sientes querido y protegido, ten presente algunas de tus mejores cualidades. Puedes preguntarle a tu guía personal, a tu protector interior, qué es lo que sabe de ti. Puedes ser paciente, honesto, alegre o bondadoso. Respira y relájate. A continuación, fíjate en cualquier cosa que te cueste afrontar. Algún acto que te haya hecho sentir mal contigo mismo o con los demás. Abre tu corazón y obsérvalo. Sé honesto y hazte responsable de manera amable con tus actitudes de olvido, de torpeza o de juicio. Y toma la determinación de liberarlas. Ha llegado el momento de pedir perdón a ti mismo, a tu protector interior y de pedir perdón a todas aquellas personas a las que hayas ofendido. Abre tu corazón y permite esta liberación. Libérate y libera a todas las personas implicadas. Permanece el tiempo necesario para realizar esta experiencia de manera que llegue a formar parte de tu propia esencia. Que la paz vaya contigo.
Respiramos profundo. Nuevamente respiramos profundo. Última vez. Y volvemos aquí, volvemos ahora, nos conectamos con nuestro cuerpo. Vuelvan, vuelvan, sí. Es normalito que uno se emocione, a mí me pasa un montón, casi siempre me saltan las lágrimas, como quien diría, porque me emociona mucho entrar en contacto con esa parte que tenemos de tanta divinidad, ¿sí? Bueno, chicas, me gustaría que me digan unas palabritas antes de terminar, y alguna pregunta si tienen también, por supuesto, y les vamos a agradecer mucho con Angie que se hayan tomado el tiempo para estar acá. Siempre es perfecto tal cual es. ¿Clau? Agradecerte, Nancy. El momento que te pedí el turno para hacer barras fue un momento liberador. Y voy en escala, ¿no? Voy escalando esta escalera de deshacerme de mis egos, de mis juicios, y con la cabeza me hago así, pluk, ¿no? Con todos estos conocimientos incorporados, y en este camino en el que estoy yendo, y que todas las cosas se van entrelazando, ¿no? Solamente esto, agradecerte, Angie, qué bueno conocerte, Manuel, qué bueno que estés ahí, y la verdad que en este momento me siento una persona bendecida, porque este es mi momento. Bien. Me alegro Gracias. mucho, Clau, me alegro mucho que hayas tomado, bueno, te tiraron un pañuelo, por decirlo de alguna manera, y recogiste el pañuelo y estás así a full con el desafío, así que me alegro mucho por vos. Y qué bueno que a veces una situación que parece fea o negativa en nuestra vida, porque a mí me pasó igual, de la misma manera, te lleva a emprender un camino de tanto conocimiento y de tanto amor. Así que felicitaciones y gracias por estar acá. Gracias por compartir todo, tu experiencia, tu energía y todo. Muchas gracias. Manuela, la dejamos extasiada. La charla, como dice Claudia, uno es como que va uniendo distintas cosas. Por ahí lo que uno hace hacer es decir, bueno, a ver qué quiere mi guía interior, a ver, estoy haciendo esto, lo que se charló hoy, va encajándose muchas cosas que vengo haciendo, decir, bueno, esto es de esto, tal, igual, esto también. Y bueno, entonces sí, a ver, esta parte a mí del perdón, por ejemplo, no la tenía. Entonces, bueno, va a ser una herramienta para indagar y bueno, intentar incorporarla, ¿no? Muy bien, bueno. Genial, te venimos a agrandar el panorama. Que dice el otro, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? Y bueno, decir, bueno, me perdono, tal vez, por esto o por aquello. Sí, perfecto. De hecho, hay una fórmula muy simple que es autoría de Enrique Villanueva, que es un maestro de un curso de milagros muy interesante, que él siempre, la respuesta a todas las preguntas de la gente es siempre la misma, ¿no? Me perdono por proyectar XXX, ¿sí? Y se lo entrego a mis guías para que ellos me indiquen el milagro, la toma de conciencia que tengo que tener. Y eso siempre me parece muy bueno. De hecho yo llevo un diario de perdón, les cuento que es un recurso interesante, tomar un cuadernito y comenzar a todos los días a poner, si es a la noche mejor, porque es cuando ya terminó el día, escribir un poquito qué cositas en el día fueron las que me molestaron o me causaron un conflicto,
y me perdono por todas esas cosas. Parece un acto intrascendente, pero es increíble el peso que uno se saca de encima cuando uno perdona la cotidianidad que expresa la grandeza, queramos o no, de las cosas que elegimos. Y no permitirle al ego que nos tape, ¿no? Eso, el cuadernito lo que nos hace es poder ir y ver todo nuestra labor, ¿sí? Nuestro trabajo, reconocernos, mimarnos, seguir amándonos, es decir, cuando estamos asfixiados, a veces decimos, wow, me siguen pasando cosas, y ver todo ese trabajo ahí, el ego, porque somos seres humanos, necesitamos verlo plasmado en algo, ¿sí? Y es una herramienta súper interesante, porque no necesitas ni siquiera leerlo. Con ver los ítems, vas viendo como decir, ay, pero yo hice todo esto en este tiempo, porque nosotros medimos todo por tiempo, cantidad, todo. Entonces, trabajar nuestra mente desde ahí y vamos a entender de que cosas que no se repitieron más, ay, antes tenía miedo a tal cosa, no lo tengo más, no tengo más miedo a eso, ¿sí? Y como no lo vivimos, no nos acordamos, entonces pensamos que no lo hicimos, y en realidad todo es ese trabajo, ese camino que elegimos, ¿no? Y mimarnos desde ahí, cuando estamos con nuestra energía un poquito baja, o cuando no nos estamos viendo. A veces pasa, la sombra nos juega una mala pasada, o bien está el ego, pero nuestro Espíritu Santo siempre va a estar ahí incentivándonos, usando todas esas herramientas para que nosotros salgamos rápido. Seamos astutos, ¿sí? Astutos, ganémosles al ego. Luego ya le dimos de comer muchísimos años, no sé cuánto le habrá dado a ustedes, pero yo como 47 años, y más las vidas pasadas, estuvo alimentándose de mi energía y le di un poder increíble, y dije, hoy es mi momento de tomar el toro por las astas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera terrenal, y mi vida la creo yo con mi ser, ¿sí? Entonces, y trato de usar todas las herramientas que quiero. ¿Me olvido? Sí. Hay cosas que me olvido, y hay momentos que me siento asfixiada, pero ahí es donde bajo, respiro profundo, y voy a buscar de vueltas esas herramientas que nos dan todo lo que tenemos. Hoy tenemos muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Así que bueno, gracias chicas por estar, gracias por su energía, porque esto es hermoso. Gracias Nancy. Gracias bellas, gracias Angie por estar, y seguramente nos vamos a estar encontrando próximamente, ¿sí? Así que siempre lo publico todo en el WhatsApp, así que lo que ustedes se quieran prender me mandan un mensajito y estamos para eso. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias. Chao. Infinitas bendiciones. Chao. Igualmente.